mis queridos y queridas estudiantes. Qué bueno que siguen con nosotros en este viaje mágico. Hoy tenemos un regalo muy especial para aquella persona que entrevistamos. Recuerden que teníamos una asignación de preparar una entrevista con alguien de nuestra familia. Recuerden que en aquella ocasión tuvimos una entrevista que mostramos aquí. ¿Ustedes recuerdan esa entrevista? La vamos a refrescar hoy, la vamos a ver. Esa fue una entrevista que le realizó Quintina a Quintino, donde ella le hacía diversas preguntas sobre el inicio del año escolar de él con las clases a distancia. Vamos a ver otra vez esa entrevista. Dice así: Quintina inició diciendo: ahora tenemos una persona muy especial aquí que desde el inicio de estas clases nos ha impactado a todos con su espontaneidad y sabiduría. Con todos nosotros, Quintino. Dice: hola Quintino. Hola Quintina, gracias por tenerme en cuenta. ¿Ustedes recuerdan cuál parte es esta de la entrevista? Sí, esa parte es la introducción. Entonces luego viene ya el cuerpo de la entrevista. Tenemos aquí pregunta y aquí respuestas. Vamos a ver qué preguntas se realizaron. Pregunta: cuéntanos un poco sobre tu primer día de clases a distancia. ¿Algún recuerdo emocionante? Respuesta: fue un día muy feliz, pues esperaba mi regreso a clases para aprender mucho más y estar de nuevo en contacto con el ambiente de la escuela. ¿Cuáles son las cosas que más te gustan de las clases actuales? Las actividades que las maestras y el maestro nos ponen, como juegos, viajes imaginarios y el Kahoot. Si la escuela fuera presencial ahora mismo, ¿qué te gustaría hacer? Tomar mis clases de matemáticas y compartir con mis amigos y amigas. Quintina, muchas gracias por compartir con nosotros en este espacio, Quintino. Pero no te pierdas que pronto te invitaremos de nuevo. Ahí ya vino la parte final de la entrevista en donde ella se despide y todo termina. Entonces, ahora yo les invito a conocer un poquito más de qué va a ser ese regalo que le vamos a hacer a nuestro entrevistado. Porque aquí, como pudimos ver, tenemos el texto desde el cual nosotros partimos conociendo y profundizando un poquito más sobre la entrevista. Pero lo que vamos a hacer no es él en sí, sino que va a salir de él. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un resumen. ¿Conocen ustedes lo que es un resumen? ¿En alguna ocasión se les ha pedido que hagan un resumen? Vamos a ver un poquito más sobre el resumen. Veamos. Les cuento que un resumen es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto. Como tal, puede realizarse ya sea de forma oral, o sea, hablada, o de forma escrita, y debe ser algo objetivo, claro y coherente. Cuando yo hago un resumen, yo estoy dando las ideas principales de aquel texto que estoy sintetizando, que estoy haciendo cada vez menor, pero sin perder la esencia de lo que se me quería decir. Y puedo utilizar mis propias palabras. El propósito de un resumen es informar, por tal motivo no emite opiniones, juicios de valor e interpretaciones. El resumen recaba las ideas principales discriminando aquellas ideas que son secundarias, lo que da por resultado un escrito más conciso, completo y preciso que condensa de manera coherente lo esencial del texto original. Y ahora me encantaría compartir con ustedes, para que ese resumen sea lo más preciso posible, algunas ideas que nos van a ayudar a hacer un buen resumen de esa entrevista. Acompáñenme. Dice así: vamos a copiar aquellas ideas principales que ya hemos sacado de cada párrafo. Lo primero es volver a leer nuestra entrevista como nosotros hicimos. Yo voy a volver a ese texto, permítanme. Déjenme esconder esto aquí para que se me pueda ver toda la pantalla completa. Si yo vuelvo al texto, yo puedo tomar del texto, voy a utilizar un color rojo para que ustedes lo puedan distinguir aún más. Voy a tomar del texto aquellas ideas principales que le queden como un lindo recuerdo a mi entrevistado. Veamos, por ejemplo, en este caso, tenemos preguntas como algún recuerdo emocionante sobre tu inicio a clases. También tenemos cuáles son las cosas que más te gustan de tus clases actuales. Y otra pregunta fue, si la escuela fuera presencial, ¿qué te gustaría hacer? Creo que una de las preguntas que reveló mucho sobre las emociones de Quintino, en mi parecer,
que me encantaría saber el de ustedes y lo pueden aprovechar ahora que están viendo la entrevista en pantalla, pueden aprovechar para comentar cuál de estas preguntas ustedes creen que impactaría a Quintino cuando Quintino reciba ese regalo de ese resumen, que él diga, wow, que le quede como un recuerdo de aquello que él dijo y que le traiga un lindo recuerdo de ese momento, porque recordemos que en una entrevista yo tengo que hacer sentir a mi entrevistado como todo un amigo, como toda una conversación en donde hay mucho respeto y que él se sienta seguro y que me pueda brindar a través de mis preguntas toda la información que requiero de él. Entonces, me encantaría saber qué pregunta ustedes han pensado que sería como del cuerpo de esta entrevista la principal. Por mi parte, yo observando, a mí me gustaría tomar aquella pregunta donde dice cuáles son las cosas que más te gustan de tus clases actuales. Entonces, me encantaría tomar esta respuesta que dice las actividades que las maestras y el maestro nos ponen como juegos, viajes imaginarios y el Kahoot. Voy a tomar esto como una idea principal. Sería bueno también tomar en cuenta de la introducción la manera en que Quintina le abordó aquellas cosas que dijo, por ejemplo, que era una persona especial, que tenía mucha espontaneidad y sabiduría. Yo puedo aquellas cosas que llaman mucho mi atención, que entiendo serían una idea principal, la voy a marcar de rojo. Por ejemplo, una persona muy especial que nos ha impactado. Voy a subrayar toda la idea. Que nos ha impactado desde el inicio de clases con su espontaneidad y sabiduría. Bien, entonces ahora vámonos a modo de ejemplo a las partes que debe de tener ese resumen de mi entrevista. No nos debe faltar una introducción, parte de la entrevista y luego la conclusión. Lo vamos a hacer a manera de modelo. Veamos. Para iniciar, en la introducción yo debo contextualizar cómo fue la entrevista, dónde fue. Cuando estoy contextualizando, estoy dándole al lector, porque en este caso estoy escribiendo, como emisor, yo estoy escribiendo un mensaje, voy a escribir. Entonces, mi receptor, cuando vaya a leer este mensaje escrito, debe entender el contexto del mismo, ya sea el lugar donde se desarrolló y también el tiempo en el que se desarrolló. De tal manera que cuando el lector lo lea, esta opinión que Quintino dio en ese momento fue porque se encontraba en tal o cual etapa del año escolar, que es parte del contexto también. Entonces, la introducción podría ser, iniciamos con un título de la entrevista. Vamos a tomar el color negro. Como título podríamos tener Quintino regresa a clases. Yo tengo esa propuesta. Quintino regresa a clases. Voy a volver a escribir aquí. Recordemos, como siempre, que cuando yo escribo tengo que pensar en que otra persona me va a leer y mis letras, mis trazos deben de quedar bien claros para poder ser entendida. Entonces, vamos a hacer ahora introducción. Y en ella podríamos decir Quintino es un niño de quinto grado de la escuela
La Paz, todo con mayúscula porque estoy hablando de un nombre propio, el nombre de esa escuela. Escuela La Paz de Baní. ¿Quién inició clases el 2 de noviembre? Si me voy al texto donde tengo subrayadas aquellas ideas principales de rojo, entonces lo tengo aquí. Dijimos que era una persona muy especial, que desde el inicio de estas clases nos había impactado a todos con su espontaneidad y sabiduría. Eso puede estar en mi introducción también. Que las actividades que más les gustaron fueron las que hacían, las cosas que más les gustaron, más bien, de las clases actuales, eran las actividades que hacían sus maestros, su maestra, sus maestras y su maestro. Entonces, podríamos decir, ya como un resumen de esa entrevista, podríamos decir, lo que más le ha gustado de sus clases a distancia son las actividades y juegos. Y para concluir, podríamos decir, Quintino es un niño con ganas de estar en contacto con sus amiguitos y coloco de este lado y amiguitas. Pronto. Porque eso fue lo que entendimos al leer la entrevista que le había hecho Quintina. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de lo que sería un resumen de una entrevista. Igual podríamos cambiar el estilo de la misma, por ejemplo, colocando, como habíamos puesto en la entrevista, en el cuerpo de la entrevista, preguntas y respuestas. Quizás si tengo 2 preguntas y respuestas que quisiera tener como ideas principales para este resumen, puedo ponerles pregunta, respuesta, para que haya una diferencia. O si también quiero hacerlo de esta manera, sería este el estilo. Pues entonces, ahora les voy a dejar en pantalla aquellos pasos que debemos de seguir para hacer el resumen de la entrevista.
y junto con ellos también la estructura que debe de llevar ese resumen. Nos vemos en breve.